Bien, muy buenas tardes con todos los participantes al curso de gestión pública e implementación del nuevo modelo de gestión del gobierno regional de Cusco. Bienvenidos, esta es la sesión correspondiente a la unidad 3, instrumentos normativos, institucionales y directivas, ¿no? Nos va a acompañar el día de hoy el economista Dilson Palomino Dávalos. El economista Dilson Palomino tiene estudios, bueno, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y tiene ya 15 años de experiencia en el sector público y privado, especialmente en temas referidos a desarrollo institucional y modernización de la gestión pública. Dilson, si ya te encuentras, por favor. Licenciado Dilson. Darcy, buenas tardes. Bien, licenciado Dilson, bienvenido Buenas y tardes a todos. comenzamos con el curso. Adelante. Adelante, Dilson. Tienes el coanfitrionaje, puedes compartir también las diapositivas. Ya, voy a compartir. Un momentito, por favor. Sí, no hay problema, licenciado Dilson. Mientras tanto, por favor, registrarse en la plataforma La Asistencia. Y recordarles también que en el transcurso de la exposición pueden hacer sus preguntas a través del chat también, del chat de esta plataforma del Zoom. Adelante, licenciado Dilson. Sí, ¿no? Buenas tardes con todos y todas. Bueno, hoy día vamos a tratar el tema de documentos o instrumentos normativos institucionales directivas. ¿Se me escucha, por favor? No sé si me pueden confirmar. Está un poco entrecortado, a ver si puede colocar bien el micro de repente o alejarse un poco. Ahora se me escucha. A ver. Sí, está un poco entrecortado. ¿Sigue entrecortado? Ya. A ver, un momentito, un momentito. A ver, por favor, paciencia a los participantes. Vamos a arreglar el tema del audio. Ahora, por favor, Darcy, si me confirmas. ¿Sí? Mi archivo, pero está en la máquina. Por favor, un poquito de paciencia a los participantes. Vamos a tener que cambiar de máquina por problemas con el audio, ¿ya?
Mientras tanto, por favor, ingresen a la plataforma y vayan poniendo su participación, ¿no? La plataforma. Darcy, ¿ahora me escuchas, por favor? Sí, se te está escuchando. ¿Entrecortado? Está bien. Sí. A ver, habla más fluido. Hola, hola. Adelante, licenciado Ilso. No, es por la señal. Se debe recortar en plena disposición, pero... ¿Listo? ¿Ahora? Perfecto, licenciado. Breve. Pero acá Se le escucha mejor, licenciado. aló. Sí, licenciado Ilson, lo estamos escuchando. Ya, listo. Estoy teniendo problemas con el retorno. Tiene que apagar uno de los audios, licenciado Ilson. Correcto. ¿Ahora? Ahora sí. Licenciado, estamos esperándolo. Puede seguir con las diapositivas. Se me olvidó, señor. La Ceci te respaldaba. He puesto a... A ver, suplicamos paciencia, por favor. Estamos cambiando de máquina con el expositor. De hoy y mientras nuestro expositor se soluciona los problemas técnicos, queremos pasar a comunicarles que se ha recibido múltiples correos, se ha recibido mensajes al WhatsApp y solicitudes respecto a la asistencia, los trabajos y los exámenes del módulo 1, en el cual hemos tenido bastantes dificultades en que los participantes entreguen los exámenes, alcancen los trabajos y en algunos casos no han podido reportar su asistencia a tiempo. Para lo cual ya se ha evaluado todas las peticiones y para que no se perjudique y en aras de que todos puedan tener la certificación que se requiere, se va a colgar el día lunes un trabajo, el cual va a sustituir la menor nota que hayan tenido durante el módulo 1.
Para el caso del módulo 2, se está considerando todos los ítems, puesto que no se ha visto ningún problema en la plataforma. Sin embargo, hay unos aproximadamente 3 a 4 participantes que han presentado algún problema específico y se les ha pedido que manden un correo al correo donde han recibido toda la información, en la cual justifiquen el motivo por cual no han podido marcar su asistencia o han tenido alguna dificultad al momento de registrar su examen. Entonces, en esos casos específicos, y si son realmente justificados, vamos a darles la solución que corresponda. Dicho esto, entonces el día lunes estamos colgando a la plataforma, también lo vamos a publicar por el grupo de WhatsApp, el trabajo que se les va a dar para recuperar la menor nota que tengan en el módulo 1. Gracias, señores participantes. No sé si algún participante tuviera alguna consulta. Buenas tardes, Franci. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, se escucha. Sí, paso a compartir entonces. Gracias. Gracias. Dilson. Dilson, muy buenas tardes. Sí, por favor, ya tienes el anfitrionaje. Señores participantes, como ya lo anunció el licenciado Darcy, hoy día estamos con la unidad número 3 del módulo 4 del curso de gestión pública y nuevo modelo de gestión del gobierno regional Cusco. Hoy día trataremos el tema de instrumentos normativos institucionales, el caso de directivas, a cargo del economista Dilson Palomino Dávalos, perdón, el administrador. Él ha cursado estudios de administración de empresas en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Él cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado y tiene especialización en modernización de la gestión pública. Actualmente él es miembro del equipo de trabajo de la Subgerencia de Modernización del Gobierno Regional Cusco. Licenciado Dilson, muy buenas tardes. Le cedemos la palabra, puede iniciar. Muchas gracias por su participación. Gracias. Bueno, voy a presentar de nuevo. Bien. Bien, se ve la presentación, ¿verdad? Franci. Bien, empezamos. Entonces, bueno, con las disculpas del caso. Dígame. No se escucha. Se ve la pantalla, pero no se escucha. Sí se escucha, licenciado. A ver, voy a tratar de acercarme un poco más en todo caso y hablar un poco más alto. Bien, para hoy día se tiene previsto el tema de documentos, instrumentos normativos institucionales y directivas. Entonces, bien, un poco así, en el marco de la modernización de la gestión pública, quería hacer una parte de introducción, y vemos en pantalla lo que es el diferente marco normativo que se ha ido generando a partir del año 2002-2003, ¿no? Esto a partir más o menos de lo que se da la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley 27867, que como ya sabemos es el documento, es la ley, digamos, como partida de nacimiento de los gobiernos regionales, ¿no? Un poco más atrás tenemos la Ley 27658, que es la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. En este proceso, la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado es una norma muy general. ¿Por qué? Porque no te determinaba, si bien determinaba lo que era la modernización pública en la aplicación del Estado, pero no determinaba, digamos, cuáles eran los pasos que se tenían que
dar para conseguir la modernización de la gestión pública. Entonces, se ha ido dando diferentes normatividades y posteriormente, en el año 2013, se da el Decreto Supremo número 004-2013 PCM, que es la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Entonces, es a partir de este año y a partir de este Decreto Supremo que recién nosotros conocemos cuáles son los pasos que tenemos que dar para realizar la modernización. En esta política de modernización, si ustedes recordarán, también lo han tocado el tema mis compañeros, se tenía 5 pilares, ¿no?, de la modernización de la gestión pública. Uno era la parte de planeamiento, después teníamos la parte de presupuesto, la organización institucional, ¿no es cierto?, lo que era el servicio civil, y por último, lo que era el manejo de la información. Entonces, es uno de los decretos supremos más importantes que se ha dado en este tiempo, y que a la fecha, justamente, como se puede observar en color amarillo, se ha dado en el 2022 el Decreto Supremo número 103-2022 PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. Entonces, la vigencia de este Decreto Supremo 004-2013 era hasta el año 2021, y ahora ya contamos con una nueva Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Esta nueva Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2030 tiene algunas, bueno, lo que están visualizando ustedes es un árbol de problemas, en la cual uno de los componentes que se puede decir es el diseño organizacional que dificulta cumplir con la misión prestacional, regulador y otros de la entidad. Entonces, es una de las problemáticas identificadas, esto, y que ocasiona que los bienes y servicios y regulaciones no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor público. Y en base a esto se plantea lo que es una propuesta que está en la parte derecha, de las cuales nos interesa en este caso lo correspondiente a la gestión interna, que viene a ser la capacidad de la gestión interna de las entidades, así como el funcionamiento articulado de todos los sistemas administrativos para la provisión de bienes, servicios y regulaciones de calidad. Entonces, ¿qué es modernización? Modernización viene a ser la acción o efecto de hacer que algo pase a estar acorde al tiempo actual. Es poner la gestión pública acorde a las necesidades y expectativas actuales. Como se puede ver en la parte inferior, vemos cómo ha desarrollado, ¿no?, en este caso, el teléfono, desde lo que era en sus inicios hasta lo que tenemos hoy, que son los celulares. Pero no, ojo, no necesariamente significa modernización que tengamos que hacerlo con la tecnología, sino que hay otras formas de modificar, de modernizar que nosotros podemos utilizar dentro de la administración pública. Tal es el caso que podemos aplicar, por ejemplo, lo que es la simplificación administrativa. Podemos hacer lo que es la reducción de procesos, procedimientos, ¿no es cierto?, y mejorar nuestro servicio al ciudadano, que ahora, como ustedes habrán visto, también la Política Nacional de Modernización al 2030 es uno de los objetivos, brindar los bienes, servicios y regulaciones de calidad a los usuarios, ¿no es cierto? El centro de todo lo que hacemos como servidores públicos son los usuarios, los beneficiarios, son nuestros clientes, ¿no es cierto?, externos, a los cuales nosotros nos debemos. Entonces, ¿qué son los documentos de gestión? ¿Qué son los documentos de gestión pública? Estamos, ¿no? Y bueno, yo tenía previsto hacer una interacción con ustedes sobre los documentos de gestión que se conocen, ¿no? Tenemos diferentes instrumentos de gestión, como digamos el ROF, el MOF, el CAF, como vemos aquí, ¿no?, en esta siguiente diapositiva. Tenemos en la parte superior el proceso administrativo, que parte del planeamiento, la organización, la dirección, el control, y en la parte derecha tenemos los instrumentos de gestión,
que viene a ser en la parte estratégica, ¿no? El PI, un poco más abajo el POI, el ROF, el MOF, el organigrama, el manual de clasificador de cargos, el CAP-P, el CPE, el MOF, que actualmente, bueno, ya, si bien está vigente el MOF, ya no es permitido ahora su actualización o modificación. Tenemos actualmente un MOF que data todavía del año 2003, ¿no? En el gobierno regional. Así también se tiene, por ejemplo, el mapa de procesos, el manual de procesos y procedimientos, el presupuesto inicial de apertura, modelos de gestión, plan de control, ¿no es cierto? Y como por ejemplo es el sistema de control interno, ¿no? Que trabaja con los planes. Entonces, todos estos son instrumentos de gestión que se utiliza como, bueno, sería reiterando lo que es en la gestión pública, ¿no? Y serán los únicos documentos de gestión que tenemos. Bueno, aquí he desarrollado un poco una clasificación de los documentos estratégicos, que vendría a ser las políticas, los lineamientos de política, los planes, el plan estratégico institucional. Así también tenemos los documentos de gestión institucional, y algunos que son documentos de gestión organizacional, como el reglamento de organización y funciones ROF y el manual de operaciones MOV. Otros documentos también que tenemos son, por ejemplo, el cuadro para asignación de personal provisional, CAP-P, el presupuesto analítico de personal, los textos únicos de procedimientos administrativos, o TUPA, el plan operativo institucional, el reglamento interno de trabajo, los mapas de procesos, los manuales de procesos y procedimientos, ¿no? Pero no son los únicos, tenemos otros instrumentos de gestión pública, y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, los documentos normativos internos, como vienen a ser las directivas, que norman y determinan un aspecto determinado. Tenemos los reglamentos, tenemos los protocolos, así también tenemos las guías, que se caracterizan porque son cortas, claras, precisas, y contienen una metodología, ¿no? Así también tenemos los manuales, que nos dice básicamente a la organización qué es lo que hay que hacer. Y también tenemos los instructivos. Bueno, en los instructivos su característica es que busca que en este caso el servidor público no falle, ¿no? Y ojo, también tenemos, aparte de estos instrumentos, tenemos otros instrumentos que son un poco diferentes, que vienen a ser los documentos oficiales. ¿A qué me refiero con estos documentos oficiales? Por ejemplo, tenemos lo que son los memorándum, los oficios, las cartas múltiples, memorándums múltiples, informes técnicos. Entonces, estos son otros tipos de documentos que, si bien se generan en la gestión pública, pero son documentos de trámite. No llegan tanto a ser instrumentos de gestión como lo que estoy mencionando anteriormente, ¿no? Dentro de la cadena de valor público asociada a los instrumentos de gestión que ya vieron anteriormente con mis compañeros, ya detallaron anteriormente a qué se refería la cadena de valor público, tenemos los diferentes instrumentos de gestión como son, como se puede observar, ¿no? El PIA, el CAF, el MOF, el ROF, el MPP, el TUPA, que participan y también forman parte y se articulan con la cadena de valor. Si bien recuerdan, la cadena de valor está conformada por diferentes fases o etapas, ¿no? Que van desde la generación de los insumos, los materiales, el recurso humano, los métodos, los instrumentos, las actividades, ¿no? Esos procedimientos que se desarrollan y que se convierten en productos que vienen a ser nuestros bienes y servicios y regulaciones, que a su vez, bueno, ocasionan estos productos que genera, digamos, el gobierno regional, conjuntamente con otros productos que generan, digamos, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, producen resultados, ¿no? Y a su vez impactos. Entonces es parte de
cadena de valor, y también de esta cadena de valor participan y contribuyen los diferentes instrumentos de gestión que se tiene dentro de la gestión pública, ¿no? Y todo está orientado nuevamente a la satisfacción de las necesidades del ciudadano. Entonces, pasaremos un poco a ver de qué se trata, en este caso, el Reglamento de Organización y Funciones, ¿no? Que es un documento primigenio, es el documento de gestión que que es punto de inicio para la actualización de los demás instrumentos de gestión, ¿no? ¿Y cuál es su concepto? Es un documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la entidad. Contiene las competencias, las funciones generales de la entidad, las funciones específicas de sus unidades de organización, así como sus relaciones de dependencia. Esto está establecido en el artículo 43 del Decreto Supremo 054/2018. ¿Y quiénes deben contar con un ROF? Tenemos a nivel del Gobierno Nacional, a los ministerios y a los organismos públicos adscritos al Poder Judicial, por ejemplo. El Poder Judicial también lo tenemos, y también los organismos constitucionalmente autónomos. Así también tenemos a los gobiernos regionales, y a un nivel local tenemos a las municipalidades provinciales y municipalidades distritales. Entonces, todos ellos que se ha mencionado deben contar con un reglamento de organización y funciones ROF. ¿Qué pasaba anteriormente? Que cada institución, se puede decir, y bueno, ese era el ejemplo del gobierno regional, teníamos, por ejemplo, la sede central del gobierno regional contaba con un ROF, y también contaban con un ROF las diferentes, que todavía eran en su momento, las direcciones regionales. Entonces, las direcciones regionales de salud, educación, vivienda, trabajo, contaban con un ROF. Es a partir de este Decreto Supremo 043, del artículo 043 del Decreto Supremo 054/2018 PCM, que se norma y se establece que a nivel de solamente se debe contar con un ROF a nivel de la entidad, y la entidad está determinada, en este caso, en el texto único que aprueba, en este caso está determinada en Decreto Supremo 054 PCM, ¿no? Entonces, ¿quiénes no deben tener ROF? No deben tener ROF los programas, los proyectos especiales, los órganos desconcentrados, los órganos académicos, los fondos y otras instancias que dependan o formen parte de cualquiera de las entidades públicas a nivel nacional, regional o local. Entonces, para nuestro caso, en los gobiernos regionales, por ejemplo, los proyectos especiales no deberían tener un reglamento de organización y funciones. Tenemos los órganos desconcentrados, ahora son gerencias regionales, también tienen la característica de ser órganos desconcentrados, tal es el caso como salud, educación. Ellos no deben contar con un ROF, sino cuentan con un manual de operaciones. ¿Y cuál es el contenido de un reglamento de organización y funciones? Se establece en la normatividad que el contenido es la estructura orgánica de la entidad, las competencias y funciones generales, que son aquellas que la ley o la norma con rango de ley le asigna a la entidad y provienen de su ley de creación y normas sustantivas. Las funciones específicas, que son aquellas que se derivan de las funciones generales de la entidad y que se asigna a las unidades de organización, y el organigrama de la entidad, ¿no? Que representa la gráfica de la estructura orgánica. Que es importante diferenciar entre el concepto de que tenemos de estructura orgánica de lo que es el organigrama de la entidad, ¿no? Muchas veces nos referimos a la estructura orgánica y hacemos referencia al conjunto de recuadros, se puede decir, ¿no? Que están plasmados en un organigrama. Entonces, aquí hay que hacer una diferencia, ¿no? En la parte derecha del ejemplo, por ejemplo, en el título segundo, hablamos de la estructura orgánica. Ahí se desarrolla en el capítulo primero, ¿cierto?, sobre los órganos de alta dirección,
el Consejo Regional, la Gobernación Regional, los órganos consultivos, los órganos de control institucional, los órganos de asesoramiento, los órganos de apoyo, los órganos de línea, los órganos desconcentrados. Entonces, toda esta parte que vemos en el título segundo forma parte de la estructura orgánica. Y lo que vemos en la parte final del reglamento de organización y funciones viene a ser el organigrama de la entidad. Y es la representación justo gráfica de esta parte de la estructura orgánica, ¿no? ¿Y qué será una función? Una función es el conjunto de acciones afines y coordinadas que corresponde realizar a todas las unidades de organización de la entidad para alcanzar sus objetivos. Bueno, esto en la práctica ya hemos recibido, digamos, propuestas, ¿no?, de funciones de determinadas unidades orgánicas donde no entienden esta definición de función como conjunto de acciones. Es así que nos indicaban, por ejemplo, yo hago, digamos, yo viso o yo suscribo un documento de resoluciones, ¿no? Y querían que se ponga como que es una función, cuando en realidad viene a ser simplemente las acciones que se realizan, ¿no? Y este conjunto de acciones recién agrupadas, digamos, de acuerdo a afinidad, recién vendrían a ser lo que es una función. Entonces, en la práctica teníamos funciones de órganos, unidades orgánicas que bien empezaban con la función A, B, C, D, y terminaban, digamos, en la función Z, 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 lo cual era incorrecto. Entonces, en su momento se ha planteado y se ha hecho la observación y se ha indicado de que tienen que agrupar las acciones que son afines y determinadas funciones, ¿no? En la parte inferior pues, se puede ver unos ejemplos, por ejemplo, emitir resoluciones en el marco de sus competencias, ¿no? Entonces, esta función incluye lo que son los verbos de elaborar, revisar, visar y firmar y publicar. Entonces, en vez de considerar una función como elaborar, revisar, visar, firmar, publicar resoluciones en marco de su competencia, se está resumiendo en un solo verbo, ¿no?, que es emitir. Igualmente con el segundo ejemplo, ¿no?, recepcionar documentos. Implica varias acciones, que es, recepcionar es diferente a recibir. Cuando yo recibo, digamos, un documento, ¿no?, en lo que es Secretaría General, en mesa de paz, recibo y simplemente lo recibo, ¿no? Y no hago otra acción. En cambio, en la parte de recepcionar ya implica, por ejemplo, dar un cargo, hacer una previa revisión si el documento tiene sus antecedentes, si está completo, verificar la fecha de repente, si está bien dirigido el documento hacia el gobierno regional, etc. ¿Y qué tipos de funciones tenemos dentro de lo que es la generación o la elaboración del reglamento de organización y funciones? Tenemos básicamente 4 tipos de funciones. Uno son las funciones generales que deben realizar la entidad conducente a alcanzar los objetivos y metas de su gestión. En esta parte, la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su artículo 45, indica las funciones que son generales y que corresponden a los gobiernos regionales, ¿no? Así, por ejemplo, se tiene la función normativa, una función reguladora, una función de planeamiento, administración, una función de ejecución y promoción de las inversiones, una función de supervisión y evaluación y control, ¿no?, que vienen a ser las funciones generales de toda entidad, en este caso del gobierno regional. Así también tenemos las funciones específicas, que son un conjunto de acciones que deben realizar las unidades de organización conducentes a alcanzar los objetivos de la entidad y metas de su gestión. Como se observa, aquí se está haciendo énfasis en las unidades de organización. Estas funciones específicas derivan de las funciones generales de la entidad.
Y así también tenemos las funciones sustantivas, que también son un conjunto de acciones que desarrolla la entidad para cumplir con su misión, objetivos institucionales, y se derivan de las normas sustantivas y se ejercen a través de los órganos de línea. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos como órganos de línea, por ejemplo, de las diferentes gerencias, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estarían las funciones relacionadas en materia de salud, educación, vivienda, trabajo, agricultura. Esas funciones estarían plasmadas en esta parte de las funciones sustantivas. Y como punto 4 tenemos las funciones de administración interna, que como su nombre indica están relacionadas, son un conjunto de funciones relacionadas con las actividades de los sistemas administrativos. En esta parte ya se tiene avances de parte de la PCM, se ha publicado lo que son la relación de funciones de administración, ¿no? que se pueden tomar como base y sustento para lo que es el desarrollo de funciones del reglamento de organización y función, ¿no? Que ya están desarrolladas, inclusive contienen la parte de sustento legal. En la redacción de funciones tenemos que tener ciertas consideraciones, ¿no? Uno es, la redacción debe ser clara, comprensiva y respecto al mandato asignado, de forma que los usuarios y cualquier persona, inclusive externa, que pueda revisar y leer la función, pueda comprenderla inmediatamente, ¿no? Que no deje aspectos o que no quede dudas, tiene que estar bien redactada. La función inicia con un verbo infinitivo más la materia u objeto que recibe la acción. Eso quiere decir, el verbo infinitivo está relacionado con los verbos ar, er, ir, más la materia y el objeto que recibe la acción. En la parte derecha se puede observar los diferentes verbos y que se expresan en verbo infinitivo, ¿no? Y que se emplea y sigue una secuencia jerárquica, como se puede observar. Existen verbos que son utilizados por las funciones de dirección, otros verbos para las funciones de apoyo, otros verbos para las funciones de asesoría y otros para las funciones de línea. Entonces, esto es muy importante porque no es que, digamos, tenemos que guardar la jerarquía en los verbos. Yo puedo poner en un ejemplo, ¿no? Puedo poner aprobar en un órgano, pero este verbo aprobar no podría ir ya a una unidad orgánica que depende de este órgano, sino el verbo que correspondería sería realizar una propuesta, ¿no? O proponer. Entonces hay que cuidar justamente, un aspecto a cuidar es este, que tenemos que guardar la jerarquía de los verbos al momento de hacer nuestra propuesta de reglamento de organización y funciones. Asimismo, no se incluye la finalidad de la función, es decir, no se incluye a fin de o similares. Quiere decir, digamos, realizar el inventario, digamos, de los bienes con la finalidad de, ¿no? Y continuar la función. Entonces, eso, por ejemplo, no se tiene que, es un error muy común que se pone al momento de realizar la redacción de la función, ¿no? Asimismo, no debe hacerse referencia a los cargos, nivel o rango de quienes encabezan distintos órganos o unidades orgánicas de la entidad. Al momento de redactar el reglamento de organización y funciones, debemos hacer referencia a los órganos y unidades orgánicas. No así, digamos, a los cargos. No podemos hablar, digamos, del subgerente, del gerente, sino tenemos que hacer referencia a los órganos y unidades orgánicas. Esta parte es muy importante. Los lineamientos número 002, que son 2020 SGP, que establecen orientaciones sobre el reglamento de organización y funciones y el manual de operaciones, esto que está establecido en la resolución de Secretaría de Gestión Pública 005-2020, establecen de que las funciones
que se asignan a una unidad de organización en el ROF no responden a un enunciado limitativo, sino descriptivo. Por ello, su aplicación no puede ser interpretada como una limitación para que las unidades de organización realicen otras funciones que contribuyan al cumplimiento del mandato asignado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente quiere decir de que las funciones que están establecidas en el reglamento de organización y funciones no es solamente las que se debe cumplir. Hemos tenido casos en el gobierno regional y también en otras instituciones donde a veces vamos y solicitamos, digamos, una información que realicen determinada acción en el marco de sus funciones, ¿no? Entonces nos respondían y nos decían, esto no está en el reglamento, no está establecido en el reglamento de organización y funciones. No es mi función. ¿Sí? Entonces, nosotros procedíamos a recordarle a esta persona en base a qué, en base a la naturaleza. Entonces, dentro de la redacción de del reglamento de organización y funciones, tenemos la naturaleza y tenemos el desarrollo de las funciones. Entonces, la parte de la naturaleza es un aspecto muy importante que nos sirve a nosotros para saber a qué se dedica cada órgano, unidad orgánica, independientemente de sus funciones. Entonces, esto también se refuerza, ¿no? con este hecho, con esta parte de los lineamientos que indica que no responde a un enunciado limitativo, sino descriptivo, que quiere decir que nosotros tenemos que realizar las acciones, ¿no es cierto?, en el marco no solamente de nuestras funciones, también de nuestra naturaleza. Hasta hace poco, por ejemplo, en la sugerencia de modernización no teníamos funciones en materia de, por ejemplo, el tema de calidad. Pero viendo la naturaleza del gobierno regional, y ahora sí se cuenta ya con una función relacionada a lo que es calidad, ¿no? Entonces, en su momento sí se ha tenido, pero en el marco de la naturaleza. Es importante también mencionar que estas funciones que se asignan y que desarrollamos, ¿no? Aparte de lo que está establecido en el reglamento de organización y funciones, tiene que tener relación con lo que es nuestro servicio a los ciudadanos, ¿no? Tenemos que ahora, como ya mis compañeros también anteriormente han mencionado en las exposiciones, enfocarnos y hacer que el centro de todas nuestras acciones sea el ciudadano. Nosotros nos debemos, como servidores públicos, nos debemos a los ciudadanos, ¿no? Estamos para servirlos y cumplir sus requerimientos, sus expectativas. ¿Cuál es la importancia de la debida determinación de las funciones? Es, primero, que nos asegura que la entidad, a través de sus unidades de organización, cumplan con las funciones generales. Quiere decir que todas las funciones generales que están establecidas, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales o en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, tienen que estar distribuidas en los órganos y unidades orgánicas del gobierno regional o del gobierno local. Se evita duplicidad, conflicto o superposición de funciones y competencias, por supuesto, al momento de hacer justamente esta asignación de funciones y también al momento de disgregarlas, ¿no? Justamente lo que les decía de establecer la jerarquía y establecer los verbos, nosotros estamos evitando la duplicidad de funciones, estamos determinando las funciones generales y estamos asignando a determinados órganos de forma que no haya conflicto, no haya superposición de funciones y que se encuentren las competencias claras. Permite realizar una adecuada planificación y distribución de los recursos posteriormente. Delimita también las responsabilidades por el nivel organizacional, porque se encuentran claramente asignadas las funciones, ¿no? A nivel de órganos y unidades orgánicas, y facilita la implementación de acciones de supervisión y control, tanto en interno como en externo.
A continuación, sobre las unidades de organización y los niveles organizacionales, vemos en la parte izquierda cómo se organizan, ¿no?, las unidades de organización y el nivel organizacional que corresponde. En un primer nivel organizacional, por ejemplo, tenemos a la alta dirección. En la alta dirección se encuentra ubicado, en el caso del gobierno regional, el Consejo Regional, la Gobernación Regional y la Gerencia General Regional. En el caso de los gobiernos locales tenemos el Consejo Municipal, la Alcaldía y la Gerencia Municipal. Como órganos de segundo nivel organizacional tenemos los órganos de administración interna y los órganos de línea. En los órganos de administración interna tenemos en los gobiernos regionales a las gerencias regionales. Y como órganos, unidades orgánicas de apoyo y asesoramiento a las sugerencias u oficinas. En el caso de las municipalidades tenemos a la oficina general y a las oficinas, ¿no? Y en los órganos de línea tenemos como denominación de los órganos de línea, como también de segundo nivel organizacional, en el caso del gobierno regional, a las gerencias regionales y a las direcciones regionales, ¿no? Y en el caso de municipalidades tenemos la gerencia y la subgerencia. Bueno, este está establecido en los lineamientos de organización del Estado, ¿no?, y también en el reglamento. La propuesta que se haga del reglamento de organización y funciones debe contener un expediente técnico que sustente lo que es el proyecto de ROF de un gobierno regional o local. Así, bueno, se tiene esta información que corresponde a la resolución de Secretaría de Gestión Pública número 010-2021, que aprueba la directiva que regula el sustento técnico y legal de los proyectos normativos en materia de organización y estructura y funcionamiento del Estado. Entonces, ¿cuáles son el contenido del expediente que sustenta el proyecto de ROF de un gobierno regional y local? Es primero el proyecto de ordenanza regional u ordenanza municipal. El proyecto de ROF, el cual contiene títulos, capítulos y artículos. Y el informe técnico, a que se refiere el artículo 47 de los lineamientos de organización del Estado, el cual incluye, según corresponde, varias secciones. En la sección 1 tenemos la justificación de la necesidad. Tenemos la sección 2, el análisis de racionalidad. En la sección 3, que son los recursos presupuestales, y los anexos. Y viene a ser elaborado por el órgano de planeamiento, presupuesto del gobierno regional o de la municipalidad proponente, ¿no? Y dicho informe puede incluir el anexo que contiene las fichas técnicas. En el gobierno regional, por ejemplo, se ha trabajado en base principalmente a las fichas técnicas. Y también tenemos el informe legal elaborado por el órgano de asesoría jurídica del gobierno regional o municipalidad proponente que valida la legalidad de las funciones sustantivas asignadas a las unidades de organización. Entonces, ese vendría a ser el contenido del expediente que sustenta el proyecto del ROF del gobierno regional y local. Es importante mencionar que también en esta resolución de Secretaría de Gestión Pública se establece en el anexo 1 diferentes casos, como se puede observar en los supuestos, ¿no? Cuando se trata de una modificación de la estructura orgánica que conlleva la creación de nuevas unidades de organización, tenemos que presentar las secciones que ya se ha mencionado, la sección 1, la sección 2 y la sección 3. Para la modificación de la estructura orgánica que conlleve a eliminar las unidades de organización, se tienen que presentar las secciones 1 y 2. Para la reasignación o modificación de funciones sin que se modifique la estructura orgánica, se tiene que desarrollar las literales B y C de la sección 2. Y para la creación o fusión de una entidad con una personería jurídica, se desarrollan las secciones 1 y 2 y 3. Entonces, estos son los supuestos o casos que nosotros podemos tener al momento de realizar el informe técnico y desarrollar también lo que es la propuesta, ¿no?, de formulación del reglamento de organización y funciones. Entonces, ahí en la parte inferior se ve, es la sección 1, la justificación de la necesidad, que básicamente hay que hacerlo considerando
los criterios señalados en el artículo 6 de los lineamientos de organización del Estado. Que viene a ser básicamente la estrategia y prioridades institucionales, los bienes y servicios que se presta, evaluando la necesidad de cobertura y demanda, la cantidad de personal con vínculo laboral y el volumen de trabajo, los recursos y capacidad operativa, el tiempo de operación, los niveles de especialización de las funciones sustantivas y los factores externos que pudiesen afectar el cumplimiento de las funciones sustantivas, el nivel de riesgo de los procesos para la provisión del bien o servicio y las normas sustantivas aplicables, ¿no? Entonces son estos los criterios para el análisis, para el diseño organizacional. Así también tenemos lo que es la justificación de la estructura orgánica. En esta parte tenemos que utilizar lo que es los artículos 16 y 6 sobre los lineamientos, que establecen también, además de los criterios del análisis para el diseño organizacional, que ya los he mencionado, los criterios para la creación de órganos y unidades orgánicas. Dentro de estos criterios para la creación de unidades orgánicas se tiene la carga administrativa o volumen de trabajo, el enfoque estratégico, el tipo y tamaño de la entidad, el grado de tecnificación de los procesos, las competencias del recurso humano, las necesidades de independizar servicios, tareas, y esta parte es importante, la de contar con más de 15 servidores civiles con contrato vigente o posición presupuestada, ¿no? Nos indica la norma que este literal, que viene a ser el literal H, aplican para justificar la creación de los órganos u unidades orgánicas, ¿no? Este criterio que estoy mencionando, el literal H, es de necesario y de obligatorio cumplimiento. Así también se tiene la parte del análisis de no duplicidad de funciones, que consiste básicamente en determinar y sustentar que dentro de la elaboración de la propuesta de reglamento de organización y funciones no existe, no se repiten no existe la duplicidad de funciones, de que las funciones establecidas no se repiten entre sí, entre los órganos de unidades orgánicas, y también de que no se tiene asignadas funciones que se dupliquen con otras entidades. En la sección 3 de los recursos presupuestales, en esta sección del informe, la entidad sustenta la coherencia entre la estructura orgánica propuesta y el financiamiento con que cuenta con un horizonte de 3 años, ¿no? En esta parte es usual colocar, digamos, que también de que la propuesta de la estructura, al menos cuando son cambios que no son sustanciales, no afectarán, ¿no?, lo que es la parte presupuestal, sino viene a ser más un reordenamiento de repente, ¿no?, de los órganos y unidades orgánicas. Y así también se tiene en anexos el organigrama y el cuadro de necesidades del personal, ¿no? Y los anexos 3, que vendrían a ser las fichas técnicas sustentatorias, que, bueno, por experiencia y lo que hemos venido trabajando en el gobierno regional, se ha sustentado cada una de las funciones que están establecidas en el reglamento de organización y funciones, ¿no? La norma nos establece que, bueno, se debe sustentar los órganos de línea. Sin embargo, sí se ha hecho el esfuerzo y en su momento se ha sustentado cada una de las funciones que están establecidas en el reglamento de organización y funciones. Bien, así también como tenemos el reglamento de organización y funciones, dentro de del decreto 054/2018 se establece, como ya lo hemos visto, quiénes deben contar con un manual de operaciones. Y el concepto es del manual de operaciones, que es un documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza, aquí tenemos dos casos, uno viene a ser la estructura funcional de un programa o proyecto especial, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades funcionales, estableciéndole líneas de dependencia. Y en otro caso tenemos la estructura orgánica de un órgano desconcentrado o de un órgano académico, cuando así corresponda, agrupando las funciones
entre sus unidades y estableciendo las líneas de dependencia. Entonces, en un manual de operaciones, en un MOP, nosotros podemos contar con una estructura funcional o con una estructura orgánica, de acuerdo al caso. Si es que se trata de un programa, de un proyecto especial, o si es que se trata de un órgano desconcentrado. El MOP contiene la entidad en su contenido, ¿no? Tiene que hacer referencia a la entidad de la cual depende o bajo cuyo ámbito se encuentra. En el gobierno regional tenemos órganos desconcentrados, como digamos tenemos órganos desconcentrados como principalmente salud, educación, ¿no? Los cuales tienen actualmente un manual de operaciones y en el cual se ha detallado la dependencia del gobierno regional de Cusco. Tenemos las funciones generales, tenemos las funciones específicas de las unidades de la organización y la interrelación interna y externa entre ellas. Así también debe contener los procesos operativos o misionales, estratégicos de apoyo en su nivel agregado y el organigrama. Entonces, a esta parte, por ejemplo, de procesos operativos misionales, lo llamamos la parte de procesos y aquí hay que aplicar la gestión no tanto así la gestión por procesos, pero sí identificar los procesos, principalmente los de nivel 0 y los de nivel 1, ¿no? Que a diferencia del reglamento de organización y funciones no es necesario, no es un requisito, no es un contenido del ROF que se presente lo que es la parte correspondiente a los procesos. Pero sí en los manuales de operaciones sí es requisito que se presente el mapa de procesos, ¿no? ¿Qué sustenta la necesidad de contar con un MOF? Sustenta la magnitud significativa de las operaciones del órgano, la cobertura del servicio y el territorio, el número de personal asignado y contar con los órganos desconcentrados bajo su dependencia. El claro ejemplo de esto es en las gerencias regionales de salud y educación. Gerencia regional de salud tenemos deben desarrollar su MOF y a su vez ellos cuentan con órganos desconcentrados como son las redes de salud. Y también en el caso de educación cuentan con las UGELs. Entonces, a su vez también, tanto las redes como las UGELs tienen que desarrollar sus manuales de operación. Y también las gerencias regionales de salud y educación, que son desconcentradas, y en base al sustento también de la necesidad de contar con un MOF, han desarrollado ya y tienen aprobados sus manuales de operación, ¿no? Justamente la cuarta disposición complementaria de los lineamientos de organización del Estado, de manera excepcional, indica que pueden contar con un MOF las direcciones regionales de educación o las que hagan sus veces y las direcciones regionales de salud o las que hagan sus veces en los gobiernos regionales. En relación a la estructura del MOP, que se encuentra en el artículo 54 de los lineamientos de organización del Estado, bueno, se puede apreciar en la parte derecha, ¿no? Contiene títulos, capítulos, artículos, igual que un reglamento de organización y funciones. En el título primero se desarrollan las disposiciones generales, que desarrolla principalmente lo que es la finalidad, la naturaleza jurídica, la entidad a la que pertenece, las funciones generales, la base legal. En un título segundo, la estructura, viene a ser, ya lo dijimos, la estructura orgánica o funcional de acuerdo al caso, ¿no es cierto? Indicando los tipos de unidades de organización que la componen y sus funciones y la relación interna y externa a estos. Y en tercer punto, título, desarrolla los bienes, servicios y los procesos. Se identifican los bienes y servicios que entrega el programa, el proyecto especial, el órgano desconcentrado, según corresponda con la respectiva descripción de los procesos operativos o misionales que lo generan, además los procesos estratégicos o de apoyo. La descripción de los procesos se realiza en un nivel más agregado, con una breve descripción de cada uno de sus objetivos y la unidad de organización responsable. Y también tenemos más en la parte inferior lo que es los anexos, el organigrama que refleja la estructura.
en relación a al título primero, disposiciones, ya lo vimos, la finalidad, la naturaleza, la entidad a la que pertenece, las funciones generales y la base legal. Artículo 55, el informe técnico de aprobación de un MOF. La propuesta de MOF se sustenta en un informe técnico elaborado por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto, la que haga sus veces, el cual justifica la estructura y los mecanismos de control y coordinación. Y un informe elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica, lo que haga sus veces, que valida la legalidad de las funciones sustantivas asignadas en el MOF. El MOF se aprueba según corresponda, en el caso del decreto regional para los gobiernos regionales o decreto de alcaldía, ¿no? En este caso para los gobiernos locales. Vimos la parte de procesos y qué viene a ser y que son requisitos, ¿no? En la elaboración del MOF. ¿Y qué viene a ser un proceso? Bueno, una definición es un conjunto de actividades mutuamente interrelacionadas que interactúan, las cuales transforman entradas en resultados. Es un conjunto de actividades relacionadas entre sí que tienen el propósito de producir un resultado o producto para un destinatario, bien o servicio. Otra definición un poco más actual, se puede decir, de lo que es un proceso, es una competencia de la organización que le agrega valor al cliente interno externo a través del trabajo en equipo de las personas en una secuencia organizada de actividades, interacciones y recursos que trascienden las áreas. Esta es una definición un poco más actual y justamente está hablando ya de la cadena de valor, ¿no? Que agrega valor al cliente interno, a su vez también al cliente externo, que vienen a ser justamente la razón de ser de nosotros como servidores públicos, ¿no? Para formular el mapa de procesos tenemos que tener en cuenta el siguiente flujo. Primero, revisar las normas e instrumentos de gestión. Esto quiere decir reglamentos de organización y funciones principalmente, así como también los demás instrumentos de gestión. ROF, el MOF, el CAF, ¿no? Tenemos la identificación de bienes y servicios y sus beneficiarios. Esto lo hacemos a través de, por ejemplo, de acercarnos a cuáles son identificar, digamos, cuáles son nuestros bienes y servicios que nosotros brindamos, ¿no? En caso de gobierno regional, digamos, nuestros bienes y servicios están no tanto, digamos, en la sede central, sino están más en las gerencias regionales que son sectoriales, ¿no? Que son de línea. Entonces, ahí tenemos, esto se verifica, por ejemplo, en lo que es el TUPA, donde tenemos procedimientos administrativos, ¿no? Entonces, ahí se encuentra el grueso de los bienes y servicios. Bien, y como tercer punto, desarrollamos el mapa de procesos de nivel 0. Este es el esquema de mapa de procesos. Tenemos los procesos estratégicos, que vienen a ser los procesos que definen y verifican las políticas, estrategias, objetivos, metas de la organización. Los procesos misionales, que son los procesos de producción de bienes, servicios, que se entrega al ciudadano, a la entidad, empresa, etcétera, que son los que agregan valor al destinatario, ¿no? Son la razón de ser de la organización. Y en la parte inferior los procesos de apoyo o soporte, que son procesos que realizan actividades de apoyo necesarias para el buen funcionamiento de los procesos operativos o funcionales. Por la parte izquierda tenemos los requisitos y necesidades del ciudadano, que son los destinatarios de los bienes y servicios, y en la parte derecha tenemos ya a los destinatarios que vendrían a estar con los bienes y servicios satisfechos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo del mapa de procesos de nivel 0, que ya, bueno, anteriormente lo han comentado también mis compañeros, que se ha desarrollado en el gobierno regional, y donde se encuentran los procesos principalmente de nivel 1 y también de nivel 0. Entonces, al momento de nosotros en identificar los bienes y servicios, prácticamente estamos determinando los procesos
los procesos de nivel 1. Y al agrupar estos procesos de nivel 1, se está determinando los procesos de nivel 0. Entonces, este vendría a ser el mapa de procesos de nivel 0 del gobierno regional, donde se ha identificado en los procesos estratégicos, por ejemplo, la gestión de la planificación estratégica, la gestión de la gobernanza y cooperación técnica, la gestión institucional y mejora continua, la gestión de integridad. En los procesos misionales o razón de ser estarían la gestión de las articulaciones económicas, sociales y medioambientales, la gestión de las inversiones en infraestructura, la gestión del servicio público, ¿no? Que son justamente la razón de ser, la gestión de la promoción, la gestión de las autorizaciones y licencias, que viene a ser la parte de regulaciones, ¿no? Si nosotros sabemos que brindamos principalmente 3 aspectos a nuestros clientes, ¿no? Son bienes, servicios y regulaciones. La gestión de regulaciones y fiscalización. En la parte inferior tenemos como soporte, comparando con la estructura orgánica, vienen a ser los órganos de apoyo, ¿no? La gestión de los recursos humanos, la gestión del abastecimiento, gestión documental, la gestión de finanzas públicas, la gestión de las tecnologías de la información y la gestión de la legalidad y defensa jurídica. Bien, como siguiente punto vamos a pasar a desarrollar igual también relacionados a los instrumentos o documentos de gestión. En un nivel más operativo tenemos a las directivas. ¿Qué es una directiva? Una directiva es un documento normativo de carácter técnico-administrativo interno que permite orientar la implementación de políticas y normas formuladas de acuerdo a las necesidades institucionales en concordancia con las disposiciones legales vigentes. Entonces, ¿por qué es un documento normativo? Porque una vez aprobado es de cumplimiento obligatorio. Es técnico porque contiene información de un área específica de conocimientos y además porque para su elaboración se tiene básicamente una metodología, ¿no? Y que permite orientar la implementación, que es administrativo interno porque eso, bueno, sirve para el gobierno regional. Permite orientar la implementación de políticas y normas generales formuladas de acuerdo a las necesidades institucionales en concordancia con las disposiciones legales vigentes. Entonces, nos quedamos con la primera parte, documento normativo de carácter técnico, administrativo, interno, que permite orientar lo que son políticas, normas a través de lo que son directrices, se puede decir, ¿no? En la parte interna, más abajo tenemos, las directivas tienen por objeto establecer procedimientos específicos de carácter operativo y administrativo, así como acciones internas que deben realizarse en cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. ¿Cuál es la importancia de las directivas? Es que nos permite transmitir información estandarizada y aprobada sobre los aspectos técnicos o administrativos de un determinado aspecto. Es un documento normativo interno de obligatorio cumplimiento, que ya lo habíamos visto, regula el ejercicio de las funciones y procedimientos a cargo de diferentes unidades de organización, y lo primero que se solicita, digamos, el órgano de control institucional son las funciones establecidas en el ROF, y segundo, las directivas que están asociadas a los procesos, procedimientos en el momento que nosotros hemos determinado o hemos realizado determinada acción. ¿Cuál es el contenido de la directiva? Básicamente, bueno, presentan un código, una denominación, un objetivo, finalidad, la base legal, el alcance, responsabilidad, vigencia, las disposiciones generales, disposiciones específicas, disposiciones complementarias, disposiciones finales y los anexos. En esta parte puede haber variaciones, ¿no? De entidad a entidad, pero básicamente se mantiene el orden y también cada uno de los aspectos que se está indicando. Entonces, toda directiva va a tener en primera instancia una numeración correlativa asignada, ¿no? Este es un ejemplo del gobierno regional Cusco, directiva número, y se coloca la numeración correlativa asignada, el año de emisión, el acrónimo del gobierno regional Cusco y las siglas del órgano que lo aprueba, que en este caso vendría a ser la Gerencia General Regional. Tenemos la denominación de la directiva que determina el
el nombre, ¿no? En base y buscando que refleje el objetivo y el fin que facilita su identificación y al cual se quiere, está relacionado, ¿no? Lo que queremos normar. En el objetivo se detalla en forma clara y precisa el resultado que se espera alcanzar o normar con la aplicación de la directiva. Ahí tenemos un ejemplo que es establecer el procedimiento para las etapas de formulación, aprobación, modificación, derogación de los dispositivos legales y documentos normativos u orientadores que desarrollen las unidades orgánicas, u órganos y programas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es un ejemplo. Tenemos la finalidad que en forma concreta viene a ser el propósito al que se contribuya con la aplicación de la directiva. Generalmente se da respuesta a esta finalidad con la pregunta ¿para qué lograr el objetivo? En este ejemplo que se puede ver es gestionar en forma adecuada la aceptación, aprobación, registro, control de donaciones de bienes inmuebles a favor del gobierno regional de Cusco, ¿no? Vendría a ser la finalidad. La base legal, que bueno, tiene que tener dos aspectos. Uno, un orden jerárquico y un orden seguido de un orden cronológico, ¿no? Se precisan los dispositivos legales vigentes relacionados directamente con la aplicación de la directiva y que se sustentan la potestad reglamentaria. A veces un error que normalmente ocurre es, digamos, la directiva determina o norma un aspecto específico, sin embargo se detalla mucha normatividad, ¿no? Que a veces no guarda relación o tiene una relación muy, muy lejana con lo que se quiere normar o establecer en la directiva. Luego tenemos el alcance, que precisa el ámbito de aplicación de la directiva. Indica los órganos o unidades orgánicas que tengan intervención en la aplicación de la directiva. Entonces, puede darse que el alcance sea, en algunos casos, para toda la institución, como también sea el alcance para alguna parte de los órganos, unidades orgánicas, de las cuales forma parte de la entidad, ¿no? Así tendríamos, por ejemplo, una directiva como nosotros hemos sacado hace poco, por ejemplo, se ha publicado una directiva de documentos oficiales. Entonces, esta directiva de documentos oficiales tiene alcance o ámbito de la aplicación a todo el pliego del gobierno regional. Hay otras directivas que, por ejemplo, serán de carácter más interno o hasta, en algunos casos también hay directivas que son más internas de determinada área, ¿no? Y también tendrían a ser aprobadas, en este caso, por el órgano correspondiente. Digamos, podría darse que se norme una directiva solamente en materia digamos, de recursos humanos, ¿no? Entonces, el área correspondiente será la encargada justamente de determinar el alcance de esta directiva. El área proponente, ¿no? Es quien determina cuál es el alcance del ámbito de aplicación. Luego tenemos la responsabilidad, que básicamente existe dos aspectos a considerar acá. Uno, quiénes son los responsables del cumplimiento, y otro es quiénes son los responsables por velar por el cumplimiento de la directiva. Entonces, por ejemplo, puede ser, son responsables de velar por el cumplimiento todos los órganos, unidades orgánicas, ¿no? Como se puede observar en ejemplo, el cumplimiento de la presente directiva es responsabilidad de las direcciones generales, oficinas generales y dependencias del Ministerio de Salud. Y en otro caso, la Secretaría General es la responsable de su difusión y aplicación en lo que corresponde. En relación a la vigencia, una directiva entra en vigencia a partir principalmente, ¿no? A partir del día siguiente de su aprobación o publicación. Pero también puede tener una vigencia anual y temporal. Tenemos las disposiciones generales, que consideran las reglas o directrices de carácter genérico que sirven de marco para un mejor entendimiento y aplicación de la directiva. En este caso, bueno, hemos considerado el gobierno regional Cusco que se debe considerar las siglas, acrónimos a ser utilizados, las definiciones operacionales, como son el glosario de términos que es necesario, ¿no? Para entender de qué se trata la directiva y que se aclare, digamos, porque puede haber diferentes enfoques, ¿no? Dentro de la formulación de directiva. Así, por ejemplo, se puede entender quién es, digamos, o quién es
en definición de entidad. Por ejemplo. Entidad responsable es diferente cuando hablamos en términos de pliego de gobierno regional, como también entidad, en muchos casos, digamos, en el marco del sistema de contrataciones, ¿no? Que tiene otra definición. Después tenemos las disposiciones específicas que establecen las directrices o reglas de carácter particular y de detalle sobre el tema que se quiere normar, las acciones administrativas y procedimientos que se van a efectuar con los que se pretende obtener determinado resultado. En esta parte es crucial y aquí debemos colocar todo aquello que nosotros queremos normar, precisar o establecer directrices para su cumplimiento. En esta parte se incluye el procedimiento. Luego tenemos las disposiciones complementarias que establecen reglas, directrices con carácter complementario sobre el tema o asunto regulado que no fueron contemplados en el rubro de disposiciones generales o específicas porque no lo regula el objeto de la directiva, pero sí contribuyen al logro de los objetivos y su uso es excepcional. Ahí tenemos lo que son las reglas de supletoriedad, las reglas sobre entrada en vigor, las excepciones a la aplicación de la directiva, entre otros. Ejemplo, los aspectos no contemplados en la presente directiva será propuesto por la Secretaría Técnica a fin de disponer por las acciones pertinentes, ¿no? Luego tenemos las disposiciones finales, que llega a ser, señala aquellas reglas y directrices donde se especifica la responsabilidad, coordinaciones, plazos u otros que se estime pertinente. Ejemplo, el incumplimiento de las normativas establecidas en la presente directiva constituye falta de carácter disciplinario y que se sanciona de acuerdo a las normas correspondientes. Y los anexos. Esta parte es importante porque comprende lo que son los flujogramas, modelos, listados, los formatos instructivos, formularios que se agregan a una directiva. Este es un modelo de los flujogramas. En este caso, flujogramas o formatos que se proponen, ¿no? Bueno, tenemos la directiva de directivas que nosotros le llamamos, y tenemos el flujograma correspondiente, ¿no? En relación a cuál es el flujo que se sigue para la aprobación de en este caso, de una directiva. Y esto este proceso está desarrollado en una metodología que se llama la BPMN, que contempla una simbología que la pueden ver a continuación, donde destaca varios símbolos que tienen un nombre y una descripción, la cual, digamos, en el primer caso corresponde a un polo, oficina, que viene a ser el espacio donde, digamos, se va a diseñar o se va a considerar el proceso, ¿no? Más abajo tenemos los carriles, que vienen a ser, digamos, algo así como las líneas de una piscina donde se determinan los órganos, unidades orgánicas que van a participar en el proceso. Más abajo las fases que puede darse, digamos, en una fase inicial, una fase intermedia y una fase final, ¿no? Que nos sirven para separar de forma horizontal, digamos, el procedimiento. Tenemos más abajo las actividades, tareas, que es la parte más importante porque aquí se indica la acción, la actividad que se realiza dentro del proceso. Y más abajo el subproceso, que indica que existen los grupos de actividades, ¿no? Es un subproceso viene a ser equivalente, digamos, a la agrupación de varias tareas o actividades y que son, digamos, agrupadas, cerradas dentro de un recuadro e incorporadas, ¿no? Esto nos sirve para que dentro del flujo que nosotros hagamos podamos simplificar de forma que el diagrama, el flujograma que nosotros desarrollemos sea más entendible, ¿no? De que no sea tan extenso, pueda ser. Si también tenemos, bueno, los eventos que son de inicio y fin, y fin simplemente sirve para iniciar
flujograma, en el segundo caso para establecer el fin del flujograma, tenemos las decisiones, que hay varios casos de decisiones exclusivas, con puertas paralelas, propios de la metodología, ¿no? de PMN, y algunas que se han rescatado y que se utilizan de acuerdo al caso y de acuerdo al análisis también que se haga del flujograma y del procedimiento que se sigue, ¿no? En este caso para la elaboración del flujograma. Tenemos las líneas de secuencia, las líneas de los mensajes básicamente con entes, digamos, externos que se puedan brindar, los artefactos que vienen a ser una base de datos o un documento que se genere, las anotaciones que nos ayudan a determinar, digamos, en nuestro caso, los plazos, ¿no? que se han establecido, los eventos que son de mensaje de envío, de recepción, que sirve para acortar, ¿no? Porque hay algunos flujogramas que en determinado momento es necesario que salten a otra parte del flujograma. Entonces, para editarnos una línea continua que vaya de un determinado punto hasta otro un poco lejano, se utilizan lo que son los eventos, ¿no? de envío. Tenemos el evento de temporización, los eventos de enlace, inclusive tenemos más tipologías que se pueden utilizar. Aquí solamente está considerado lo más básico, ¿no? que se puede utilizar dentro de la elaboración, digamos, de una directiva y que nos apoyamos nosotros con la elaboración de los programas. Este es un ejemplo de la formulación de directivas, por ejemplo, parte de una unidad orgánica de organización proponente, parte con un inicio, pasa a una actividad, que es la formulación de la modificación de la propuesta directiva, que aquí en este caso es un proceso, quiere decir que dentro de este recuadro hay varias actividades que se desarrollan, de las cuales no vemos, ¿no? Pero sin embargo, sí, como documento, en la parte derecha se puede observar que hay un proyecto de directiva, hay un informe técnico y hay un proyecto de resolución que se presenta. Esta información es presentada al órgano jerárquico superior, quien va a recepcionar, revisar y visar el proyecto de directiva y lo remite al expediente. ¿A quién va a remitirlo? Va a remitirlo a la sugerencia, en este caso de modernización, la que haga sus veces, para quien revisa, recepciona, revisa y evalúa el proyecto de directiva, ¿no? Entonces, en esta parte, la sugerencia de modernización o la que haga sus veces va a determinar si está conforme o no está conforme. Si no está conforme, va a devolverlo, como se observa, a la unidad orgánica proponente. Ahora, si está conforme, va simplemente elaborar el informe técnico favorable, va a avisar y va a remitir el expediente, en este caso a la gerencia de planeamiento, presupuesto, modernización, o la que haga sus veces en los órganos desconcentrados, ¿no? Para que recepcione, revise y remita el expediente. Este expediente es recepcionado a su vez por la oficina de asesoría jurídica o la que haga sus veces, quien a su vez también va a determinar si está conforme o no está conforme. Si está conforme, va a elaborar el informe legal favorable y va a remitirlo. Y de no estar conforme, va a determinar si corresponde la observación a la sugerencia de modernización o lo que haga sus veces o a la unidad orgánica proponente. Entonces, de acuerdo al caso, va retornando a qué órgano, unidad orgánica corresponda para el levantamiento de observación. Y si es que era favorable, va a remitirlo, en este caso la ORAT va a remitirlo a la Secretaría General o la que haga sus veces, quien recepciona el documento, elabore el proyecto de resolución y va a remitirlo, en este caso va a gestionar la avisación y suscripción. Para esto, por ejemplo, tiene un plazo de 3 días para recibir el expediente y va a determinar que se transcriba la copia de resolución a las unidades de organización y a su vez se alcance a la original de la resolución de la directiva a la sugerencia, en este caso a la Oficina de Tecnologías, para la publicación en el portal institucional. Luego del cual, bueno, se juntan las determinadas acciones y se procede al archivo correspondiente, con lo que estaría terminando, digamos, el flujograma del procedimiento, ¿no? Entonces, este es un complemento que nosotros utilizamos para
para que se lea y se entienda de forma sencilla y cuál es el flujo de la información y el flujo del procedimiento que se utiliza para la aprobación, en este caso, de propuestas de directiva. Bien, entonces esto sería más o menos todo el contenido que se ha podido desarrollar. No sé si hay alguna consulta. Por favor. Señores participantes, si tuvieran alguna consulta, por favor. Licenciado Dilson, parece que no hay ninguna inquietud, ninguna pregunta al respecto. Entonces, habiendo terminado su exposición, queremos agradecerle a nombre de la Sugerencia de Planeamiento por su participación y por esta valiosa información que nos ha brindado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Franci. Muchas gracias. Gracias, licenciado Dilson. Disculpas por el impasse técnico, ¿no?, que hemos tenido, porque no podíamos activar el audio en la sugerencia. Sí, no se preocupe, licenciado Dilson. Sí, muchas gracias por la información brindada y por su exposición. Gracias, licenciado Dilson. Señores participantes. Permiso. Siga usted. Señores participantes, hemos culminado con la unidad número 3 del módulo 1. Buenas noches.